Las rutas bioquímicas son una sucesión de reacciones enzimáticas, que dan como resultado productos intermediarios y finales con importancia metabólica. Dichas rutas metabólicas deben regularse finamente, porque en función de las condiciones metabólicas del organismo harán falta unos productos u otros. Cuando las rutas metabólicas son importantes, están reguladas en más de un nivel, y cuando hay alguna etapa crucial, la enzima que cataliza la reacción puede estar regulada por más de un mecanismo. Normalmente, la regulación de las rutas metabólicas se produce en las etapas iniciales de la misma, de tal manera que, si es necesario bloquearla, no quedan libres muchos intermediarios. Un primer nivel de regulación se podría ejercer controlando los procesos de la transcripción y la traducción, pero no serían del todo eficaz si se requiere una respuesta rápida. Algo más rápido sería tener la enzima en un compartimento celular, y liberarla en otro compartimento en el momento que hace falta. Pero lo habitual son otros mecanismos de regulación enzimática más rápidos como la unión reversible del producto final o feedback, en la que cuando se alcanza una concentración suficiente del producto final de la ruta, o no se necesita más, este es capaz de inhibir al principio de la misma de manera reversible. Otro mecanismo de regulación es el de proteólisis parcial, y consiste en eliminar parte de la secuencia de la proteína. Al hacer esto, la proteína adoptará una nueva conformación, la termodinámicamente más estable, en la que tendrá actividad. Es el tipo de regulación de los zimógenos, que son enzimas sintetizadas de tal manera que son inactivas y que en el momento que se requiere su actividad, se consigue rápidamente al eliminar esa pequeña parte de la secuencia. Es así como transcurre la coagulación de la sangre. Debe ser un proceso muy rápido en el que la sangre se espese en la zona de la herida. No hay un cambio de estado en la sangre, sino que la proteína fibrinógeno es modificada para formar la fibrina, y aglutinarse en la superficie de las plaquetas y formar una estructura fibrosa que actúa a modo de tapón en la zona de la herida. Para ello, hay una cascada de activaciones de zimógenos, por lo que la respuesta es muy rápida y muy amplificada. Otro mecanismo de regulación es la modificación covalente reversible, que consiste en unir covalentemente un grupo fosfato, o a veces, un metilo, que hace que cambie la conformación de la proteína. El grupo unido covalentemente puede ser eliminado posteriormente si es necesario. Hay enzimas que se activan al añadir el grupo, y otras se desactivan con dicha unión. Otras necesitan la adición de más de un grupo para modificar su actividad. Las enzimas que agregan el grupo fosfato son las quinasas, y las que lo eliminan, las fosfatasas. También se puede regular la actividad de algunas enzimas, mediante la acción de las proteínas controladoras como la calmodulina. Las proteínas controladoras son proteínas con afinidad al calcio, y cuando se une a este cambian su conformación de tal manera que se pueden unir a determinadas enzimas, activándolas o inhibiéndolas, dependiendo de la enzima. Nunca hay que confundir las proteínas controladoras dependientes de calcio con las enzimas que se activan por calcio, como algunas proteínas quinasas. Y por último, un tipo de regulación muy fina que se da en algunas enzimas con estructura cuaternaria, es el alosterismo. En estas proteínas, además del centro activo, puede haber otros lugares de unión de otras moléculas llamadas efectores alostéricos, que generarán cambios conformacionales que harán que la enzima sea más o menos activa. Al tener estructura cuaternaria, los cambios en una subunidad se transmiten a las de al lado. Las formas activas de estas enzimas se llaman formas RD relajadas, y las formas inactivas se llaman formas TD tensas al estar más compacta la enzima y comprimir el centro activo, impidiendo la unión de su sustrato. Los efectos homotrópicos son los que produce la unión del sustrato, en el centro activo, sobre la unión de otras moléculas de sustrato, en el resto de centros activos. Cuando se favorece la unión, se habla de cooperatividad positiva, y por el contrario, cuando la unión de una molécula de sustrato favorece las formas T del resto de subunidades, hablamos de cooperatividad negativa. Por el contrario, los efectos heterotrópicos son los cambios conformacionales que producen efectores, distintos al sustrato, al unirse en un sitio diferente al centro activo. Hablamos de activadores alostéricos, cuando la unión favorece las formas R, y de inhibidores alostéricos cuando la unión favorece las formas T. Para explicar los efectos homotrópicos existen dos modelos, el secuencial y el concertado. Aunque en realidad son modelos, y hay enzimas que no siguen ninguno de los dos, o no los siguen al 100%, e incluso puede ser una mezcla de los dos.
En el modelo secuencial, la entrada de una molécula de sustrato modifica esa subunidad y genera un ligero cambio en la subunidad proteica vecina. Si ese cambio se asemeja a la forma R, la segunda molécula de sustrato entrará más fácilmente y explicaremos la cooperatividad positiva. Si por el contrario, el cambio se asemeja a la forma T, la segunda molécula de sustrato tendrá más dificultad para entrar, y explicaremos la cooperatividad negativa. El modelo concertado postula que la entrada del sustrato en un centro activo hace que el resto de subunidades adopte la forma R, y que el resto de moléculas de sustrato entren muy fácilmente. Así, solo se explicaría la cooperatividad positiva. Parece ser que los efectores alostéricos actúan de una manera concertada, haciendo que todas las subunidades pasen a la forma T o a la forma R. Las URLs de las imágenes utilizadas se muestran a continuación.